Si estás escuchando esto, quiero que imagines lo siguiente. Es de noche. Estás en tu cama. El sonido del motor del barco te arrulla mientras duermes. Y de repente, un golpe seco te despierta. No una explosión. No un choque violento. Un golpe metálico, profundo, como si algo enorme se hubiese arrancado del propio barco. Eso fue lo último que muchas personas escucharon antes de morir. Porque la noche del 28 de septiembre de 1994, el ferry Estonia no se hundió lentamente. No dio tiempo a evacuar. No dio tiempo a pensar. En menos de una hora, 852 personas desaparecieron bajo el mar. Y aún hoy, más de 30 años después, nadie puede afirmar con certeza qué fue lo que realmente ocurrió. Este no es solo un accidente marítimo. Es una historia llena de silencios, decisiones inexplicables y preguntas que jamás debieron quedar sin respuesta. Y quédate hasta el final, porque lo que ocurrió después del hundimiento es incluso más inquietante que la tragedia en sí. El MS Estonia era un ferry moderno para su época. Construido para soportar condiciones duras del mar Báltico. Con capacidad para casi 1000 personas y cientos de vehículos. Cubría una ruta habitual, Tallinn, en Estonia, hasta Estocolmo, en Suecia. Un trayecto nocturno. Frecuente. Rutinario. Esa noche, a bordo viajaban 989 personas entre pasajeros y tripulación. Familias que regresaban a casa. Trabajadores. Estudiantes. Turistas. La mayoría estaba dormida. El clima era malo, sí. Viento fuerte. Olas altas. Pero nada fuera de lo que ese ferry debía ser capaz de soportar. O eso se suponía. Poco después de la 1 de la madrugada, algunos pasajeros que aún estaban despiertos escucharon ruidos extraños. No eran golpes normales de las olas contra el casco. Eran sonidos secos, repetidos, metálicos. Como si algo se estuviera rompiendo. En la proa del barco, la parte delantera, se encontraba una enorme compuerta llamada visor de proa. Su función era permitir la entrada y salida de vehículos cuando el ferry llegaba a puerto. Era una pieza gigantesca, pesada, asegurada por varios cierres metálicos. Si ese visor fallaba, el agua podía entrar directamente a la cubierta de vehículos. Y eso, en un ferry de este tipo, era una sentencia de muerte. Minutos después de los primeros golpes, el barco comenzó a inclinarse. Al principio, muy levemente. Lo suficiente para que algunos pasajeros lo notaran, pero no lo suficiente como para entrar en pánico. Todavía, algunas personas salieron de sus camarotes para mirar qué estaba pasando. Otros pensaron que era solo el mal tiempo. Pero la inclinación no se detuvo. Aumentó. Los objetos empezaron a deslizarse por el suelo. Las puertas comenzaron a atascarse. Las escaleras se volvieron difíciles de subir. Y entonces, el ángulo se volvió extremo. En cuestión de minutos, caminar por el interior del barco se volvió casi imposible. Imagínate intentar subir una escalera que ahora está inclinada como una pared. Imagínate avanzar por un pasillo donde el suelo ya no es horizontal, sino una rampa empinada. Eso vivieron los pasajeros del Estonia. La tripulación intentó reaccionar, pero el caos era total. No había un protocolo claro para una situación así. No había tiempo. En la cubierta de vehículos, el agua ya estaba entrando a una velocidad imposible de controlar. El visor de proa había cedido. Los cierres fallaron uno tras otro, hasta que la enorme compuerta se desprendió parcial o totalmente, permitiendo que el mar entrara sin obstáculos. Miles de toneladas de agua comenzaron a desplazarse libremente dentro del barco. Y en ese momento, el destino del Estonia quedó sellado. Las luces empezaron a fallar. La electricidad se cortaba intermitentemente. La oscuridad aumentaba el pánico. Algunos pasajeros lograron salir al exterior. Otros quedaron atrapados en el interior, incapaces de abrir las puertas por la presión del agua o por la inclinación del barco. Se emitió una llamada de socorro. Confusa. Incompleta. Otros barcos la recibieron, pero nadie entendía exactamente qué estaba ocurriendo. Y mientras tanto, el Estonia seguía inclinándose. Cada minuto que pasaba reducía las posibilidades de supervivencia.
El mar Báltico estaba helado. Incluso quienes lograban llegar al exterior y subir a balsas salvavidas se enfrentaban a temperaturas mortales. El ferry comenzó a desaparecer bajo el agua. Primero la proa. Luego el resto del casco. En menos de una hora desde los primeros golpes, el Estonia ya no estaba en la superficie. Solo restos. Personas flotando. Y silencio. Pero esta es solo la primera parte de la historia. Porque cuando las labores de rescate terminaron, cuando se contaron los muertos, cuando el mundo asumió que había sido un trágico accidente, empezaron a surgir las preguntas. Y algunas de ellas siguen siendo profundamente incómodas. En la siguiente parte vamos a entrar en lo que no encaja, en las decisiones que se tomaron después del hundimiento y en por qué el ferry Estonia se convirtió en algo más que un naufragio. Porque a veces, lo más inquietante no es cómo mueren las personas, sino cómo se entierra la verdad. Cuando amaneció aquel 28 de septiembre de 1994, el mar Báltico devolvió una escena imposible de olvidar. Helicópteros sobrevolando la zona. Barcos de rescate llegando demasiado tarde. Y cuerpos flotando entre restos del ferry. De las 989 personas que viajaban a bordo del Estonia, solo 137 sobrevivieron. Más de 850 murieron. La mayoría no ahogada lentamente, sino atrapada, golpeada, aplastada o arrastrada por el agua en cuestión de minutos. Y aquí es donde la historia empieza a torcerse. Porque el rescate fue caótico, lento, según muchos supervivientes, mal gestionado. Algunos helicópteros pasaron por encima de personas vivas en el agua sin rescatarlas. Algunas balsas salvavidas nunca fueron localizadas. Y muchas señales de socorro no fueron atendidas a tiempo. Pero lo más inquietante vino después. Muy pronto, los gobiernos de Suecia, Estonia y Finlandia anunciaron una conclusión preliminar. El visor de proa había fallado debido al mal tiempo. Caso cerrado. Un accidente. Pero demasiadas cosas no encajaban. Primero, el ferry estaba certificado para navegar en esas condiciones. Segundo, otros barcos cruzaron esa misma zona esa noche y no tuvieron problemas. Tercero, los restos del visor de proa mostraban daños que algunos expertos describieron como incompatibles con un simple fallo estructural. Y entonces surgió una decisión que lo cambió todo. Los gobiernos implicados anunciaron que no se recuperarían los cuerpos. El Estonia sería declarado tumba marítima. El pecio no se levantaría. No se permitirían inmersiones. No se realizarían investigaciones exhaustivas en el lugar. Para muchas familias, esto fue devastador. No pudieron despedirse. No pudieron enterrar a sus seres queridos. No pudieron aceptar una explicación basada en informes incompletos. Y cuando algunas familias exigieron respuestas, la respuesta fue el silencio. Poco a poco, comenzaron a aparecer testimonios incómodos. Supervivientes que aseguraban haber escuchado explosiones, no solo golpes. Marineros que hablaban de vibraciones extrañas antes de la inclinación del barco. Personas que decían haber visto vehículos militares a bordo esa noche. Y entonces surgió una palabra prohibida. Contrabando. Según investigaciones periodísticas posteriores, el ferry Estonia habría sido utilizado en ocasiones para transportar material militar soviético desde Estonia hacia Suecia. Equipamiento sensible. Tecnología clasificada. Carga que no debía ser registrada oficialmente. ¿Y si esa noche también transportaba algo que nunca debía hundirse con el barco? Aquí es donde la historia se vuelve realmente oscura. Porque si el Estonia llevaba carga militar secreta, entonces un rescate completo, una investigación profunda y el levantamiento del pecio no eran una opción. El fondo del mar se convirtió en el lugar perfecto para enterrar no solo un barco, sino la verdad. Y eso explicaría muchas cosas. La rapidez con la que se cerró el caso. La negativa a recuperar los cuerpos. La criminalización de quienes intentaban investigar por su cuenta. Pero aún hay más. Años después, nuevas investigaciones independientes revelaron algo inquietante. El casco del Estonia presentaba una enorme abertura lateral, no explicada en los informes oficiales.
Un agujero que, según expertos navales, no pudo haberse producido únicamente por el impacto contra el fondo marino. Entonces la pregunta cambió. Ya no era solo cómo se hundió el Estonia. La pregunta real pasó a ser: ¿qué ocurrió realmente dentro del barco esa noche? Y, sobre todo, ¿quién decidió que nunca debíamos saberlo? En la siguiente parte vamos a hablar de las investigaciones censuradas, de los documentales prohibidos y de por qué, décadas después, los gobiernos se vieron obligados a reabrir el caso. Porque el hundimiento del Estonia no terminó en 1994. La historia siguió. Y lo que salió a la superficie fue tan perturbador como el naufragio en sí. Durante años, el caso del Estonia permaneció oficialmente cerrado. Pero bajo la superficie, literalmente, la historia seguía viva. Periodistas, buzos independientes y familiares de las víctimas no aceptaron el silencio como respuesta. Sabían que algo no cuadraba. Y cada intento de investigar era respondido con obstáculos, amenazas legales o simple negación. Hasta que, más de 2 décadas después, algo cambió. En 2020, un documental sueco hizo lo que durante años estuvo prohibido. Mostró imágenes nuevas del pecio del Estonia. Y lo que revelaron esas imágenes fue devastador. Un enorme agujero en el casco, de varios metros de longitud, visible claramente en uno de los laterales del barco. Un daño que no aparecía en los informes oficiales. Un daño que no podía explicarse solo por el impacto contra el fondo marino. La pregunta volvió a estallar con fuerza. ¿Cómo apareció ese agujero? ¿Cuándo se produjo realmente? ¿Por qué nunca se mencionó? La presión pública fue tan fuerte que los gobiernos no tuvieron más remedio que reaccionar. En 2021, Suecia, Estonia y Finlandia anunciaron la reapertura oficial de la investigación. Una decisión histórica, pero también tardía. Porque para entonces, muchas pruebas se habían perdido. Muchos testigos habían muerto. Y demasiadas decisiones clave ya no podían revertirse. Aún así, la reapertura confirmó algo fundamental. El informe original era incompleto. Durante décadas, se había contado solo una parte de la historia. Pero volvamos a aquella noche. Porque más allá de conspiraciones, documentos ocultos o teorías militares, hay algo que nunca debe olvidarse. ¿Cómo murieron esas personas? El Estonia se inclinó tan rápido que muchos pasajeros jamás tuvieron oportunidad. Personas dormidas que se despertaron cayendo contra las paredes. Familias separadas en la oscuridad. Niños arrancados de los brazos de sus padres por la fuerza del agua. Los pasillos se convirtieron en trampas mortales. Las escaleras, en embudos de pánico. Y el mar, en un muro helado imposible de vencer. Algunos supervivientes relataron haber caminado por el costado del barco, ya inclinado, mientras otros resbalaban y desaparecían en la oscuridad. Otros quedaron atrapados dentro, escuchando los golpes, los gritos, y luego, nada. De las casi 1000 personas a bordo, más de 850 nunca regresaron. La mayoría sigue allí abajo. Sin tumba, sin despedida, sin respuestas completas. Y esa es, quizá, la herida más profunda de todas. Hoy, el ferry Estonia descansa a unos 80 metros de profundidad, cubierto parcialmente por sedimentos y rodeado de silencio. Un silencio impuesto. Pero la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra una grieta por la que salir a flote. Como ese agujero en el casco. Como los documentos desclasificados. Como las voces de quienes se negaron a olvidar. La tragedia del Estonia no es solo un naufragio. Es una advertencia. Sobre lo que ocurre cuando la prisa por cerrar un caso pesa más que la búsqueda de la verdad. Sobre cómo el poder puede decidir qué recordar y qué enterrar. Y sobre cómo cientos de vidas pueden quedar reducidas a una nota al pie de página. Ahora la pregunta es para ti. ¿Crees que fue solo un accidente? ¿O estamos ante uno de los mayores encubrimientos marítimos de Europa? Déjalo en los comentarios. Tu opinión importa más de lo que crees. Si este vídeo te ha hecho pensar, dale like. Si quieres más historias que otros prefieren no contar, suscríbete al canal. Y si conoces a alguien que debería escuchar esta historia, compártela. Porque mientras se siga hablando del Estonia, el silencio nunca ganará.